Ya, quien les habla, el doctor Ponciano, especialista en MGI y cardiología. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, aunque es eminentemente teórico. Em, no obstante, vamos a tratar de ser dinámicos, como es la arteriosclerosis. Los objetivos que vamos a abordar es una reseña histórica, el recuento anatómico arterial, los estadios de Starr, concepto de fisiopatología, factores desencadenantes, proceso trombogénico, la clínica, los medios diagnósticos y estabilización. A ver, ¿por qué la importancia de tocar este tema, no? Evidentemente es el papel que desempeña la ateroesclerosis o arterioesclerosis, casi se puede usar indistintamente, en el desarrollo de las placas a la muerte de etiología cardiovascular. A ver, hoy por hoy la primera causa de mortalidad en los países de primer mundo, dígase Europa, Estados Unidos, son las enfermedades cardiovasculares. Le siguen las cerebrovasculares, pero ambos tienen en su génesis la ateroesclerosis. Tanto dentro de las cardiovasculares, la que predomina es la cardiopatía isquémica. Ello engloba varias etiologías, ¿no? Como pueden ser los infartos, las anginas, las muertes súbitas de origen isquémico. Y en el de enfermedades cerebrovasculares pueden ser cardioembólicos, pero pueden ser también de origen isquémico, trombótico, como son los infartos. Entonces, por eso, entre las enfermedades más prevalentes, en su génesis tiene mucho que ver o casi exclusivamente la aterosclerosis, ¿no? Por esa situación. Aquí, a comienzos del siglo XX, las enfermedades cardiovasculares se encontraban al menos del 10% de las muertes en el mundo. En los inicios de la actual centuria provocan la mitad de las muertes en los países desarrollados y un 25% en los países en vías de desarrollo. No obstante, en los países en vías de desarrollo, estos indicadores o índices de incidencia están cada vez en aumento, ¿no? Por las formas de estilos de vida ya cada vez más occidentalizados. Se prevé que para el 2020, bueno, estamos en el 2021, ocasionará 25 millones de muertes anualmente. A ver, para hacer una pequeña recapitulación de la historia, ya en 1926, Benson postula que el trombo es resultado de la disrupción de la íntima. Bueno, ya sabemos que es la íntima, no obstante, en las próximas diapositivas vamos a recapitular. En el 66, Constantinides concluye que la ruptura de la placa es la causa de la trombosis. En el 80, De Wood establece que el trombo es la causante de infarto de miocardio agudo. En el 85 se maneja que el concepto de IMA ocurre en placas significativas más formación del trombo. En el 86, Brown demuestra por angiografía cuantitativa que gran parte de los pacientes infartados padecían lesiones no significativas. O sea que básicamente el grado de oclusión por la aterosclerosis no es lo más relevante para provocar un infarto. Hay otros elementos como vamos a verlo posteriormente. Y en el 90 comienza a emerger el concepto de placa vulnerable. Si bien la aterosclerosis incluye en su concepción una serie de factores conceptuales, etiogénicos y demás, el más importante es referirse ya a qué es una placa vulnerable, que es el con más énfasis vamos a hacer. Ya.
Hoy en día se considera que la aterosclerosis como un proceso inmunoinflamatorio en el que intervienen diversos tipos celulares de forma activa. Las nuevas investigaciones llevadas a cabo han asignado un papel fundamental a la disfunción endotelial y a la inflamación como procesos responsables del inicio y progresión de enfermedad aterosclerótica, ¿no? Los procesos ateroscleróticos y trombóticos parecen estar íntimamente relacionados, lo que nos permite establecer el término de aterotrombosis. Ya, aquí vamos a hacer una pequeña recapitulación de la estructura de una arteria normal, principalmente de mediano y de gran calibre. Por supuesto, la capa más interna es la íntima. Entonces, básicamente está compuesto por la célula endotelial, que constituye la superficie de contacto crucial con la sangre, ya que proporciona una de las pocas superficies naturales o sintéticas que pueden mantener la sangre líquida durante el contacto prolongado, ¿no? O sea, en la sangre se considera ya un sistema muy complejo, que una de sus características es tener elementos que eviten la trombosis, ¿no? Igualmente la coagulación, entonces para mantener la hemostasia sanguínea, ¿no? Por supuesto, como todo tejido, va a estar concatenado con múltiples sustancias, moléculas, proteínas, factores inmunológicos, que van a mantener en equilibrio para que la sangre se mantenga líquido, ¿no? Y se eviten los procesos protrombóticos. Oh, ya vamos a pasar. Y a la capa, la siguiente capa es la capa media, la que es la capa más de mayor diámetro y principalmente, bueno, descansa sobre la lámina media e interna, ¿no? Es la capa muscular esencialmente. Las arterias elásticas como la aorta poseen capas concéntricas de músculo liso bien desarrollado, entretejidas con capas de matriz extracelular. Son arterias musculares, las arterias musculares son más pequeñas con organización menos estereotipada, ¿no? Las células musculares lisas de arterias normales se encuentran quiescentes, o sea, tasa de división y muerte celular muy baja. Hay una hemiostasis de la matriz extracelular, ya que no se acumula ni se atrofia. La lámina externa elástica se une a la túnica media formando la frontera con la adventicia, que sería la tercera capa, ¿no? La capa más externa, que es la adventicia, contiene fibrillas de colágeno en disposición más laxa. Posee vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas en capas más externas de la pared arterial. Por supuesto, también está compuesto o se encuentran los fibroblastos y mastocitos. Población celular más dispersa. Ya, ahí podemos ver una imagen, ¿no? De que nos muestra la capa íntima, que va a ser compuesta por el endotelio y el subendotelio, la capa media eminentemente muscular y la adventicia de tejido celular subcutáneo, que tiene terminaciones nerviosas, y los vasos, vasorios. Ya para entrar en materia, ¿qué es la arterioesclerosis como concepto? Arteriosclerosis es un término genérico que define las lesiones arteriales en las que hay un engrosamiento de la pared vascular que afecta a la íntima fundamentalmente, debido a la presencia de acúmulos celulares, neoformación de tejido conectivo y elementos exógenos. Bueno, está clasificado en estadios, por eso podemos hablar de los estadios de Stade, aunque hay una condición que no está en esta clasificación, que sería el engrosamiento adaptativo intimal. O sea, hay segmentos de nuestra circulación
que van a estar más sometidas a fuerzas de cizallamiento y en ellos se produce el engrosamiento adaptativo intimal. Las arterias coronarias, por ejemplo, las coronarias humanas y de algunas especies animales presentan zonas donde la capa íntima es más gruesa que el resto del árbol coronario. A eso se le considera engrosamiento adaptativo intimal y que esto puede ser un punto de partida para una formación de aterosclerosis. Es un proceso considerado normal en la fisiología vascular y está presente desde la infancia. Las zonas más gruesas de la íntima se dan en las bifurcaciones y en su proximidad con su proceso, y es un proceso autolimitado. Por eso los procesos de fisuración, bueno, la progresión de la aterosclerosis, entre las más frecuentes de nuestra circulación son en las coronarias, que ello conlleva los infartos, ¿no? Pero puede ser a punto de partida de un engrosamiento adaptativo intimal. Y ya, ahora sí vamos a hablar de la clasificación de Starling. La aterosclerosis, esta es la clasificación más aceptada, incluso quizás muy explicativa, que serían de 6 tipos. El tipo 1, la lesión inicial; tipo 2, la estría grasa; tipo 3, preateroma; tipo 4, ateroma; fibroateroma y placa complicado. El tipo 1, la lesión inicial, son depósitos de lípidos, solamente observables microscópicamente, en la íntima y presencia de macrófagos, algunos de los cuales presentan numerosas inclusiones de lípidos en el citoplasma, los cuales son llamados las células espumosas. Ya en este estadio empiezan a aparecer las células espumosas, pero en poca cantidad, que no van a ser observables macroscópicamente, sino solamente microscópico, ¿no? Incluso antes se pensaba que la aterosclerosis era una condición netamente de adultos, pero posteriormente se ha demostrado que se ven en niños e individuos con escasas lesiones ateroscleróticas. Incluso hay estudios donde se demuestran que en fetos intraútero ya inicia este proceso de aterosclerosis, ¿no? Se distribuye en las regiones que presentan el engrosamiento adaptativo intimal. El estadio 2, que sería la estría grasa, son detectables desde edades tempranas. Son estratos de células espumosas, o sea, si bien eran aisladas en el estadio 1, aquí ya van a ser estratos o por capas, ¿no? En mucho mayor número, también más numerosos los macrófagos, y aparecen las células musculares lisas que comienzan a cargar su citoplasma de lípidos, que normalmente no los debe tener. Ocasionalmente hay linfocitos T y mastocitos en menor número. Pueden haber algunos pequeños acúmulos de lípidos extracelulares dispersos. Los lípidos son fundamentalmente colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos. O sea, podemos concluir que en este estadio las células espumosas son más numerosas y básicamente contienen colesterol, ésteres de colesterol, o sea, los lípidos aterotrombóticos, ¿no? El estadio 3, preateroma. Valga redundar también que en otra clasificación estos 3 estadios estarían en el estadio inicial. En cambio, el estadio 4 y 5 ya el estadio avanzado, y la 6 se considera placa vulnerable. Entonces, el preateroma presenta un mayor grosor de la íntima y un mayor número de células musculares lisas y depósitos extracelulares de lípidos. No se discute el carácter patológico de estas lesiones y su localización se correlaciona con la de las lesiones más avanzadas de la aterosclerosis. O sea que básicamente, empezando de la lesión inicial, pasando por la estría grasa y a llegar a ateroma, van aumentando en cantidad y en diámetro, ¿no? El acúmulo de aterosclerosis. Por supuesto, cada vez más complejo y con más elementos. Ya el estadio 4, que ya sería parte de la lesión avanzada,
se considera ateroma como tal. Las células espumosas se disponen en múltiples capas junto con las células musculares lisas. Cuando estas lesiones se desarrollan en gente joven, se disponen en la misma localización en la que se da el engrosamiento adaptativo intimal. O sea, podemos concluir de que a partir de estas localizaciones van avanzando el proceso de aterosclerosis, ¿no? Los núcleos lipídicos no suelen protruir hacia el interior de la luz, debido a un remodelamiento del vaso que incrementa su tamaño y compensa el aumento de volumen de la íntima sin ocluir la luz significativamente. O sea, si bien están aumentando en diámetro el proceso aterosclerótico, generalmente no es a expensas hacia la luz, sino va aumentando hacia la capa más externa, ¿no? La capa media, la adventicia, principalmente. Estas lesiones son susceptibles a fisurarse. Y ya aquí empieza lo relevante o la correlación con la cardiopatía isquémica, ¿no? Si bien las tres lesiones anteriores, si cualquiera de nosotros incluso se hace estudios, seguro que tenemos estos tres estadios de aterosclerosis. No obstante, ya este ateroma es un estadio más avanzado que ahí ya empiezan a tener una significación clínica. No son los pacientes con factores de riesgo, que generalmente este proceso aterosclerótico está más avanzado o la progresión es mucho más rápida e incluso ya en este estadio es susceptible a fisurarse debido a que entre la superficie endotelial y el núcleo lipídico hay escasas fibras de colágeno, abundantes proteoglicanos, macrófagos, linfocitos y escasas células musculares. Ya, el estadio 5, que sería el fibroateroma, a la vez se subclasifica en 3 subestadios, que serían la lesión tipo 5A, 5B y 5C, o muchos también lo llaman estadios 7 a esto, al 5B 8 y al 5C 9, pero nosotros lo vamos a considerar como tipo 5A. Generalmente hay un aumento de tejido colágeno, mayor profusión ya en este estadio ya hay mayor profusión hacia la luz vascular, susceptible de asociarse a hematomas o fisurarse con trombosis aguda sobreimpuesta que incrementa súbitamente el grado de estenosis, lo que puede asociarse a síntomas agudos o no. O sea, ya están susceptibles a fisurarse, por supuesto. Cuando se fisuran, generalmente por mecanismos adaptativos, se forma un trombo y es la génesis de los infartos cardíacos, ¿no? En estas lesiones ya hay alteración de la capa media de la pared vascular. Ya la íntima presenta un incremento importante del contenido de colágeno y de células musculares lisas de fenotipo sintético, ¿no? Los núcleos lipídicos se van disponiendo según la estenosis asimétrica que induce la lesión, de manera que se va redistribuyendo la región de mayor tendencia al depósito de lípidos. Ya, la lesión tipo 5B o 5-7, en esta se caracteriza por haber abundantes áreas de calcificación. O sea, si bien en el 5A prevalecía tejido conectivo colágeno, ya en este tipo, en el 5B se empiezan a calcificar, que posiblemente sustituyen los núcleos de lípido extracelular y resto de células. Y en el tipo 5C, su aparición depende de mayor estrés de pared al que están sometidas las arterias, donde estas lesiones son más frecuentes. Puede ser un papel determinante en su aparición junto con la reabsorción de los núcleos lipídicos. Al igual que en la 5B, no es tan susceptible de producir clínica aguda como la 5A, pero sí son más estenóticas que el tipo 5A. A ver, en conclusión, el tipo 5A es el más peligroso, porque ahí están más susceptibles a fisurarse o a ulcerarse, o incluso
a formar trombos y producir los síndromes coronarios agudos. No así la tipo 5B y 5C que se van estabilizando un poco más, se van calcificando y se van haciendo menos susceptibles a procesos coronarios agudos, pero a expensas de que aumenta la estenosis hacia la luz. Y por último, el tipo 6, que sería el de mayor relevancia clínica, que sería la placa complicada. En autopsias de individuos sanos se ha visto que las lesiones fisuradas y con trombo son más frecuentes que las manifestaciones clínicas que pueden provocar, por lo que se cree que la mayoría de estas fisuras se resuelven con un trombo mural no suficientemente oclusivo que posteriormente se organiza mediante reabsorción y formación de tejido fibroso. La enfermedad progresa rápida y silente hacia las lesiones más estenóticas, que serían el tipo 5B, 5C, llamándose a esto progresión intermedia. Ya, ahora de todo ello, un concepto que vamos a abordar y que tiene más relevancia clínica es la placa vulnerable. ¿Qué es una placa vulnerable? No es más que la placa ateromatosa susceptible de romperse, es decir, es una placa de alto riesgo para trombosis y rápida progresión a la estenosis. En otras palabras, la podríamos definir como una placa de alto riesgo de ruptura y susceptible de complicaciones, ¿no? Fibroateroma, entre sus características presenta fibroateroma de capa delgada, caracterizada por tener un núcleo rico en lípidos, capa fibrosa delgada con infiltrado de macrófagos y linfocitos, disminución de la cantidad de células musculares lisas. O sea, eso es su principal característica anatómica, ¿no? Tanto microscópica y macroscópica. Placa erosionada rica en proteoglicanos. Placa con nódulo de calcio. O sea, estos criterios, estos son algunas características para decir que es una placa vulnerable. Características estructurales de la placa vulnerable. El núcleo ateromatoso de una placa es avascular e hipocelular, rico en lípidos y totalmente carente de colágeno de sostén. La apoptosis de los macrófagos presenta en placa de ateroma genera gran cantidad de partículas ricas en fosfatidilcerina, un fosfolípido de membrana que genera la casi totalidad de factor tisular presente en el núcleo lipídico. El núcleo ateromatoso reblandece la placa, lo que le confiere inestabilidad. Por tanto, resulta lógico pensar que el tamaño y la consistencia del núcleo ateromatoso es un factor determinante de inestabilidad de la placa. La cubierta fibrosa es la estructura que separa el núcleo necrótico de la sangre circulante. Está constituida por proteínas de la matriz, sobre todo colágeno tipo 1 y tipo 3, elastina y proteoglicanos, todos ellos sintetizados por células del músculo liso. Ya, a nivel celular, el colágeno es sintetizado por las células musculares lisas, vascular, por lo que una disminución de la cantidad de estas en la cubierta fibrosa puede suponer un debilitamiento de la misma, incrementándose de este modo el riesgo de ruptura de la placa. Las células musculares lisas pueden ser destruidas por factores de origen macrofágico y que las citoquinas liberadas por estos y por los linfocitos T provocan una apoptosis de las mismas. A ver, en la zona de la placa con mayor propensión a la ruptura, el llamado hombro de la lesión, se ha identificado un aumento de la presencia de macrófagos activados. Como podemos ver, en el proceso aterosclerótico están implicados varias moléculas, proteínas, factores, inmunomoduladores. Entonces, es más vulnerable cuando en ellos están más activos, por así decirlo, los procesos proinflamatorios, protrombóticos. Entonces, ello hace de que
estas placas de ateroma sean susceptibles a la ruptura, a la fisuración. Y por supuesto, ello conlleva a la formación de trombos, que básicamente es la causa de los infartos, ¿no? Incluso muchas veces de muerte súbita cardíaca de origen isquémico. Y a nivel molecular, en la matriz extracelular de la placa aterosclerótica se han identificado enzimas proteolíticas capaces de degradar la matriz, que son responsables, por tanto, de la desestabilización de la placa. Estas enzimas son segregadas por macrófagos y otras células presentes en la placa y son de varios tipos. La MPP, catepsinas, uroquinasa, plasmina. Parece que las MPPs desempeñan un papel clave, son segregadas en forma simógeno latente y requieren activación extracelular para desempeñar su actividad proteolítica, ¿no? Dicha activación está mediada por la plasmina triptasa quimasa, productos producidos por mastocitos activados. En el hombro de la lesión se han identificado gran cantidad de tromboxano A2. Recordemos que tromboxano A2 tiene varias características, entre ellos producir la vasoconstricción, molécula y además implicada en procesos inflamatorios. Recientemente han permitido averiguar que la REP1, la proteína relacionada con el receptor de la lipoproteína de alta densidad, interviene en la supresión de la migración de las células musculares lisas vascular inducido por el PDGF, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores desencadenantes de la ruptura? O sea, para que estas placas de aterosclerosis se puedan fisurar, romperse, ulcerarse. Puede ser espontánea, o sea, un paciente que básicamente no está sometido a ningún estrés físico ni emocional. Y de pronto, por ejemplo, es uno de los más habituales, ¿no? El paciente está sentado tomando su cafecito o algo y de pronto siente un dolor precordial intenso que pone su mano al pecho y incluso puede padecer de muerte súbita. El estrés emocional y esfuerzo físico. Eso es de los factores desencadenantes mucho más frecuentes que la espontánea. O sea, un paciente, supongamos, de 50 años, masculino, con factores de riesgo, como sería la hipertensión, la diabetes, obesidad, tiene una discusión, no sé, familiar, de pareja, y de pronto empieza con un dolor precordial. Ese estrés emocional ha desencadenado a que pueda fisurarse una de las placas de ateroma que poseen sus coronarias, ¿no? Esto básicamente es debido al aumento del flujo a este nivel. Las descargas simpáticas súbitas, o sea, cualquier factor o condición que aumente la frecuencia cardíaca, que igual podían ser en las situaciones emocionales tensas, un susto, o cualquier situación que aumente la frecuencia cardíaca, que podrían ser procesos infecciosos que aumentan, por ejemplo, la fiebre, los procesos hiperdinámicos que aumentan la frecuencia cardíaca, la TA y la contractilidad, ¿no? El vasoespasmo sobre la placa, ya ahí están implicados más factores intrínsecos, ¿no? Y estados de hipercoagulabilidad y hiperfibrinolisis. Ahí la fisiopatología de la formación de la placa de ateroma, ¿no? Sí, esto es, como les decía, es bastante teórico, pero bueno, al final vamos a tratar de sintetizar ya de forma más práctica y por supuesto vamos a aclarar todas las dudas, ¿no? La disfunción endotelial está acelerado o es más evidente en pacientes con factores de riesgo, como puede ser el tabaquismo, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, que son los factores de riesgo cardiovascular más conocidos y más frecuentes.
inducen la disminución de la disponibilidad de óxido nítrico, que esto es una molécula que tiene la propiedad de producir vasodilatación a nivel de las coronarias y a nivel de otros vasos sanguíneos, ¿no? Aumentando los niveles tisulares de la endotelina 1 y activando vías proinflamatorias. Le queda lugar a la síntesis del factor nuclear Kb. Este último es esencial en la transcripción de numerosos genes proinflamatorios que conducen a la síntesis de diversas citoquinas, enzimas, moléculas de adhesión celular y vascular. La disfunción endotelial y la pérdida de integridad del endotelio desencadena una serie de reacciones moleculares y bioquímicas, vasoconstricción, adhesión plaquetaria y formación de fibrina. Son los primeros pasos de dicho proceso y conducen a la formación de coágulo. O sea, básicamente cuando se va a producir una ulceración o fisura o ruptura de una placa de ateroma, lo secundario es que existe la formación de un trombo, generalmente de componente un coágulo, aunque existen tipos de trombo, ¿no? Un trombo blanco, trombo rojo, que tienen en su composición ciertas diferencias. Por otra parte, las células endoteliales activadas expresan moléculas de adhesión que permiten que leucocitos y monocitos circundantes se adhieran al endotelio y pasen al espacio subendotelial al producirse un incremento de la permeabilidad vascular. Vamos a saltar. Ya, el endotelio disfuncionante genera, por tanto, un entorno protrombótico y proinflamatorio favorable para el desarrollo de lesiones ateroscleróticas y complicaciones trombóticas. Los macrófagos activados liberan sustancias quimiotácticas y mitogénicas que perpetúan el proceso reclutando nuevos macrófagos y células musculares lisas desde la capa media. Este proceso contribuye al crecimiento de la placa y produce estenosis progresiva de la luz vascular. Los macrófagos elaboran metaloproteínas, enzimas líticas que pueden contribuir a la desestabilización de la placa. La apoptosis de las células macrofágicas presentes en la placa permite la exposición de fosfatidilcerina de la superficie celular. Esta molécula presenta una potente actividad procoagulante y desencadena la cascada de la coagulación mediada por factor tisular. ¿Y cuándo se produce la mineralización de las placas? Que al final va a ser mejor porque le va a dar cierta estabilidad. Algunas poblaciones de células musculares lisas pueden iniciar la calcificación mediante un aumento de la secreción de citoquinas, como las proteínas morfogénicas óseas. Placas de ateroma pueden contener también proteínas con residuos de ácido glutámico carboxilados especializados en el secuestro de calcio. Ya, las complicaciones de la aterosclerosis, ¿no? Por supuesto, puede ser dependiente de la estenosis, o sea, el estenosis básicamente es el estrechamiento de la luz arterial, ¿no? Y las complicaciones por fisura, ruptura, ulceración, disección. Ya. El inicio y solución de la placa aterosclerótica durante muchos años puede no presentar síntomas. O sea, como dijimos, este proceso generalmente empieza en la infancia, incluso hay estudios de que han demostrado intraútero, pero según los factores de riesgo de cada persona, la progresión puede ser muy lenta o acelerada. Una vez que la placa excede la capacidad de remodelación hacia el exterior de la arteria, comienza la ocupación de la luz arterial. Eso sería remodelado positivo. Como bien decíamos, los estadios iniciales generalmente es a expensas hacia el exterior, hacia la capa adventicia, pero una vez que excede ya su capacidad de aumentar hacia el exterior, ya va aumentando su diámetro
ya con estrechamiento o estenosis hacia la luz arterial, ¿no? Las lesiones con estenosis de más o menos 60% causan limitaciones del flujo en situaciones de aumento de demanda, causando síntomas como la angina de pecho. O sea, cuando esta estenosis ya es 60% mayor hacia la luz, generalmente todavía van a estar asintomáticos en estado de reposo, pero en situaciones que aumente la demanda, que puede ser en los estados hiperdinámicos, en los estados donde aumenta el flujo, como decíamos, en los estrés emocional, estrés físico, ya va a producir síntomas, clásicamente la angina de esfuerzo, ¿no? O las anginas de pecho. Y en individuos con coronariografía hecha 9 meses antes del infarto, la lesión culpable muestra muchas veces una estenosis menor al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Los infartos no van a depender más de la cantidad o del diámetro, del espesor del proceso aterosclerótico, sino van a depender más de la composición, de la inestabilidad de la placa aterosclerótica. Entonces, por esa situación, en pacientes que se han cuantificado la aterosclerosis, meses antes del infarto no tenían significativo. Menor al 50% no es todavía significativo. 4 estudios angiográficos, más o menos 15% de los infartos surgieron de lesiones con grados de estenosis mayor del 60% en angiografía anterior. O sea, en conclusión, los infartos aproximadamente el 68% de los infartos se producen con procesos ateroscleróticos menor al 50% de estenosis. Un 18% se producen con estenosis del 50 al 70% y solamente un 10% aproximadamente se producen con estenosis superior al 70%. No sé, para llegar a la conclusión de que los infartos no van a depender más de la estenosis hacia la luz, sino de su composición o de la inestabilidad de la placa, que estos serían las placas vulnerables, ¿no? La trombosis que complica una placa no oclusiva origina angina inestable o infarto. Ya, y ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de la placa vulnerable? Lamentablemente, ni siquiera en los países de primer mundo se prioriza incluso el estudio o el diagnóstico de las placas vulnerables. Generalmente sí se diagnostica ya en un proceso agudo, consecuencia de una placa vulnerable. El más frecuente de ellos son los infartos, ¿no? Entonces, sería un desmérito cuando de diagnóstico se trata no mencionar el método clínico como método científico de la medicina, ¿no? Pero llegar a la conclusión de un paciente de si es o no portador de placas de ateromas vulnerables. Aquí podemos deducir que si bien el método clínico es el que tenemos que priorizar siempre, muchas veces los estadios iniciales prácticamente van a ser, muchas veces no, siempre en estadios iniciales van a ser pacientes asintomáticos. Ya cuando la progresión va a ser importante, en el estadio 4 o 5, con una estenosis mayor al 50%, recién van a aparecer los síntomas característicos de angina. Ya aquí es relativamente más fácil de diagnosticar clínicamente o sospecharlo por lo menos, ¿no? Se deben marcar en los antecedentes de episodios de angina inestable o incluso haber sufrido infarto agudo de miocardio. Por supuesto, estos pacientes en el 90 al 95% de los infartos es básicamente por los procesos ateroscleróticos. Hay un porcentaje pequeño que son debido a otras causas. A través de un minucioso interrogatorio, profundizar en los factores de riesgo vascular con el objetivo de encontrar al paciente vulnerable, el cual puede encontrarse asintomático hasta ese entonces. O sea, pacientes con factores de riesgo conocidos, que entre ellos serían principalmente la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, entre otros factores,
Ya identificarlos y por supuesto ya enfatizar en los cambios de estilo de vida, ¿no? Para compensar o disminuir estos factores de riesgo. Porque en pacientes que se perpetúan con estos factores de riesgo, por supuesto, tienen la probabilidad de mayor progresión o una progresión más rápida del proceso aterosclerótico y en cualquier momento se complica y le puede dar lo mismo infarto que otras situaciones adversas. Para En todo este proceso aterosclerótico está demostrado que incluso se considera un proceso inflamatorio sistémico crónico, ¿no? Entonces, en pacientes que van a estar más susceptibles a fisurarse sus placas de ateroma, generalmente este proceso, su proceso proinflamatorio está más activado, por así decirlo. Entonces, en este paciente, por tamizaje, por criterio médico, se pueden indicar los biomarcadores de inflamación, que generalmente comparado con otros pacientes van a estar más elevados, ¿no? Entre ellas las más conocidas, la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Las determinaciones se han utilizado como predictor de eventos cardiovasculares en pacientes con coronariopatía. La mieloperoxidasa, realmente el estudio o laboratorios que hagan este tipo de exámenes son la proteína reactiva de alta sensibilidad, es más factible hacerlo que el MPO. En los laboratorios estándares generalmente solo se hace la proteína C reactiva. Eso incluso en el contexto del COVID mandamos mucho, porque es un indicador de un proceso, es un indicador o un biomarcador de la fase inflamatoria activa, ¿no? Un reactante de la fase aguda de inflamación. Las lipoproteínas asociadas a la fosfolipasa A2. Esta enzima es producida y segregada por células inflamatorias y tiene una alta afinidad por las lipoproteínas de baja densidad. Es proaterogénica y juega un importante papel en la progresión de la aterosclerosis. Y a las técnicas de imagen. Ya, bueno, vamos a directamente a hacerla. Este otro es un poco más difícil, ¿no? Prácticamente no contable en nuestro medio, yo pienso, pero sí la tomografía axial multicorte, que es, en ello, al igual que en la EBST, se puede determinar el score de calcio a nivel de las placas de ateromas coronarias. Es una técnica menos costosa, aunque el nivel de radiación es mayor, pero como otra ventaja es de mayor disponibilidad en los centros asistenciales. Esto básicamente nos va a dar un score de calcio, y en dependencia de su cantidad se clasifica de la siguiente forma. Ahí nos informa en números, ¿no? Mínimo score de calcio de 0 a 10, leve de 11 a 100, moderado de 101 a 400 y severo mayor a 400. Por supuesto, cuando ya en moderado y severo, generalmente estos pacientes van a ser sugestivos de procesos ateroscleróticos importantes a nivel de las coronarias, ¿no? Ya en ese caso hay que enviar otros exámenes para el diagnóstico preciso. La ecografía carotidia. La ecografía carotidia es un método el cual puede resultar útil para estimar el riesgo vascular. Aunque no estudia directamente el árbol arterial coronario, pueden determinar el grosor íntimo medial carotidio en pacientes con riesgo intermedio según escala utilizadas y reclasificarlos como alto riesgo si se obtiene un valor mayor a 1 milímetro, ya que esa cifra es predictora de síndrome coronario agudo. Si bien la ecografía carotidia, valga la redundancia, no se evalúan las coronarias, pero existe una correlación importante según estudios que si existe un proceso aterosclerótico a nivel de las coronarias significativo, las coronarias van a estar más afectados, igual o más afectados. Por lo tanto, es un predictor y un estudio que es relativamente sencillo y disponible, ¿no? Y a los estudios invasivos, el ultrasonido intravascular. Es la técnica para estudiar la placa aterosclerótica más difundida
estudiada la mayor información en vivo ha dado en la caracterización de placa vulnerable en cuanto a su distribución extensa. Este estudio quizás sería uno de los de elección, pero por su invasibilidad casi prácticamente no se hace en nuestro centro, bueno, en nuestro medio o en nuestro país, ¿no? Puede que en países de primer mundo sí se realice. Pero antes que esto se usan otros estudios menos invasivos, más económicos. Utiliza un catéter con un transductor de ultrasonido en la punta que mantiene el uso de radiofrecuencia, permite evaluar las características de la placa al identificar las zonas de fibrosis, calcio y núcleo lipídico. Ya, la histología virtual se realiza mediante un catéter de ultrasonido intracoronario donde mediante un análisis espectral de las señales de radiofrecuencia se establece una evaluación de la morfología de la placa, la cual muestra mapas de colores siendo el blanco para las calcificaciones, el verde para la capa fibrosa, el verde amarillo para la zona fibrolipídica, roja cuando existe necrosis. O sea, es un estudio también sofisticado que en la práctica no se realiza casi. La ultrasonografía intracoronaria tridimensional, no lo vamos a mencionar porque igual es un estudio que está para mencionarlo, pero no en la práctica no se realiza. Y la angioscopía intracoronaria, mediante la introducción de un catéter a las arterias coronarias. La angioscopía permite evaluar la intensidad del color amarillo en las placas ateroscleróticas. Los diferentes tonos de color amarillo están determinados por el grosor del capuchón fibroso y este a su vez se correlaciona con la vulnerabilidad de la placa. El elemento predictivo se relaciona con el número de placas y vasos afectados. La desventaja radica en solo ofrecer información sobre la superficie de la placa sin averiguar otros componentes de la misma. La resonancia magnética intravascular, bueno, ahí para este estudio se introduce un catéter con transductor en la punta, permite evaluar las áreas del capuchón fibroso y de la placa con una resolución radial menor a 200 milímetros, ¿no? Y su efectividad aumenta cuando se usan contrastes especiales con características moleculares como contrastes magnético de óxido de hierro. La tomografía por coherencia óptica. Esta técnica es un análogo de ultrasonografía intravascular, pero mide la deflexión de luz infrarroja. O sea, son estudios muy sofisticados que en la práctica es poco práctico. Palpografía intravascular, bueno, es para conocimiento, ¿no? Pero igual en la vida real no se utiliza. Y la termografía intracoronaria. Esta técnica se basa en el principio de que las placas ateroscleróticas sufren de inflamación y son capaces de producir más calor, siendo más susceptibles a la ruptura. Se realiza mediante catéter que tienen capacidad de mapear la heterogeneidad de la placa en cuanto a la temperatura. El catéter intravascular detector con radiación igual, un estudio poco, casi nada utilizado. ¿Y a qué nos interesa? Por supuesto, es aquí donde debemos hacer mayor énfasis, ¿no? El tratamiento de la placa vulnerable, el tratamiento no farmacológico. Es importante mencionar que el control del factor de riesgo, antes mencionadas, constituyen la base de la pirámide para el control de la aparición y progresión hacia la complicación. O sea, en conclusión, dijimos que este proceso lo va a tener prácticamente todos, el proceso de aterosclerosis. Pero ¿en quiénes van a ser relevantes? Más relevantes clínicamente en los pacientes con mayor factor de riesgo. Entonces, la primera conducta o el primer mensaje que debemos tener es controlar los factores de riesgo. A ese paciente hipertenso, controlar su frecuencia cardíaca, al diabético, mantener controlado, compensado su diabetes. Paciente obeso, por supuesto, mandar un régimen dietético de ejercicios y otros factores para que llegue a normopeso. Hiperlipemia, hacer tratamiento medicamentoso y no medicamentoso.
Hábito de fumar, por supuesto, un poco difícil dejarlo, pero hacer todo el esfuerzo para que pueda dejar, o sea, controlar los factores de riesgo para que la progresión no sea rápida y por lo tanto sea menos susceptible a la vulnerabilidad de su placa y no pueda sufrir eventos adversos, ¿no? Y el tratamiento farmacológico, uno de los medicamentos que más auge ha tomado en la última década principalmente son las estatinas, no solamente por su función hipolipemiante, sino tiene múltiples funciones, como antiinflamatoria, antitrombótico, eh, antioxidante, pero principalmente lo usamos como hipolipemiante todavía, ¿no? En estas estatinas, por ejemplo, está el más conocido, la atorvastatina, pero está también la simvastatina, rosuvastatina, que tiene una acción más potente incluso. Estos demuestran la capacidad de disminuir la morbilidad por enfermedades vasculares, ya que no solo tienen acción hipolipemiante, también se han descrito en ellos un efecto pleiotrópico. ¿Qué es el efecto pleiotrópico? Tiene propiedades antioxidantes de las estatinas, como ya lo mencionaba, ¿no? La propia acción hipolipemiante reduce de por sí el estrés oxidativo. No obstante, las estatinas tienen mecanismos antioxidantes propios que inhiben la producción del radical anión superóxido. El anión superóxido es sintetizado por la NAT oxidasa, enzima que se puede activar por la acción del receptor de membrana de la angiotensina 2. Y ahí aparece la angiotensina, ¿no? La angiotensina es uno de los péptidos que más está implicado en la vasoconstricción, pero más allá de eso, en el proceso inflamatorio, que a la larga todos llevan, bueno, son deleterios. Las estatinas bloquean el receptor de la angiotensina 1 y además inhiben la fosforilación de la NAT oxidasa inactivándola, ¿no? Además inhiben la proliferación del músculo liso. La proliferación del músculo liso es un fenómeno central en la patogénesis de las lesiones vasculares, inclusive la estenosis post-angioplastia, la aterosclerosis post-trasplante y la oclusión de los injertos venosos coronarios. Las estatinas bloquean la ROA, uno de los mediadores de la proliferación del músculo liso, ¿no? Y tiene también acción antiinflamatoria, porque como dijimos, la aterosclerosis es un proceso inflamatorio sistémico crónico, entonces también tiene propiedad antiinflamatoria, componente inflamatorio caracterizado por la presencia de monocitos, macrófagos y linfocitos T de la placa. Este proceso es inducido por las citoquinas proinflamatorias, radicales libres y déficit de óxido nítrico. Las estatinas, además de aumentar la biodisponibilidad de óxido nítrico, inhiben a varios de los citoquinos proinflamatorios. Ya. Un marcador de inflamación y también factor pronóstico de riesgo de enfermedad coronaria es la proteína C reactiva. Incluso esto es fácil de cuantificar en la mayoría de los laboratorios. Se considera que la PCR es también proinflamatoria, ya que al unirse a la LDL, lipoproteínas de baja densidad, que sería de la placa ateromatosa, activa el complemento e induce la expresión de inhibición del activador del plasminógeno. O sea, en conclusión, las estatinas tienen múltiples beneficios y en pacientes con factor de riesgo muchas veces es prudente usar incluso profilácticamente. Y otro medicamento que está cobrando relevancia son los IECAS. Estudios han demostrado que los IECAS reducen la expresión de moléculas de adhesión y la infiltración de macrófagos. Y los ARA2, por supuesto, ¿no? Que serían eficaces como no son en la práctica clínica. Los IECAS y ARA2 son los hipotensores más utilizados, o sea, en pacientes hipertensos, ¿no? Con el objetivo de controlar su presión, pero no solamente tienen esa acción, los IECAS y ARA2, tienen múltiples beneficios también, ¿no? Como antiinflamatorio y, por supuesto, vasodilatador, que sería el principal factor para reducir la presión arterial. Disminuye la disfunción endotelial reduciendo los niveles de la CAP1. Presenta asimismo propiedades antiinflamatorias como manifiesta el descenso de los niveles
de moléculas de adhesión, factor de necrosis tumoral y radicales libres de oxígeno. Ya el intervencionismo coronario. El intervencionismo coronario, que sería la angiografía, generalmente ya se realiza en pacientes con sintomatología isquémica, o sea, en pacientes con angina, pacientes con infarto. El estudio de elección es el intervencionismo, que no solamente tiene función diagnóstica, sino también terapéutica, ¿ya? ¿No? Como es implantar los stent en las coronarias. Aquí podemos decir que la indicación específica como tratamiento de la placa accidentada que ha originado el síndrome coronario agudo. Se dispone de novedosos técnicas, pero los stent más revolucionarios son los liberadores de fármacos con drogas inmunosupresoras. O sea, hoy por hoy se prioriza usar los stent farmacoliberadores, como son los derivados de la ciclosporina. Actualmente se disponen del stent con tacrolimus, cuya acción es inhibir las células T. Ya, aquí una curiosidad, ¿no? El apomilano. Entre los habitantes de una pequeña localidad del norte de Italia viven alrededor de 40 portadores de una variante de la apoproteína A1, conocida como ApoAI Milano. Estos individuos se caracterizan por sus bajos niveles plasmáticos de HDL. Recordemos que las HDLs o las lipoproteínas de alta densidad son lipoproteínas protectores para nosotros. Realizan el transporte inverso del colesterol. O sea, si en la génesis de la aterosclerosis está implicado el depósito del colesterol en las placas de ateroma, las HDLs hacen como una reabsorción, o sea, el colesterol y otros lípidos aterotrombóticos los reabsorben. Las placas de ateroma los devuelve a la circulación sanguínea y, por supuesto, posteriormente pasa a su degradación, ¿no? Entonces, es saludable que en pacientes que no tienen factores de riesgo o es indicador o es un buen indicador de niveles altos de HDL, de que tiene las lipoproteínas protectoras, ¿no? En cambio, estos pacientes no tenían las HDL colesterol bajos y paradójicamente existe baja incidencia de enfermedades cardiovasculares y longevidad, ¿no? Su mecanismo de acción no se conoce bien, aunque podría relacionarse con mayor capacidad de dimerización como consecuencia de la sustitución de cisteína por arginina. O sea, en conclusión, en medicina no todo, como decían siempre, 2 más 2 va a ser 4, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando son atipicidades, se estudian, entonces, décadas incluso de estudios, ¿no? Posteriormente, con el objetivo de identificar estos factores protectores, que si bien pueden ser sintetizables, por supuesto, sería una novedad en la terapéutica, ¿no? Bueno, fue un poco extenso, muy teórico, pero ya con eso concluiría la presentación.